Todo empezó con un recibo de hotel que no debía estar en el bolsillo de la chaqueta de David, mi prometido. Lo encontré por accidente, buscando las llaves del auto una tarde de martes cualquiera, sin sospechar que ese pedazo de papel iba a partir mi vida en un antes y un después. La fecha era de 2 semanas atrás, un día en que David me había dicho que estaría en un viaje de trabajo a otra ciudad, atendiendo a un cliente importante que, según me contó esa noche por teléfono, lo tenía corriendo de un lado a otro sin parar. El hotel del recibo no tenía nada que ver con esa ciudad. Estaba a 3 horas en dirección contraria, en un pueblo pequeño del que jamás lo había escuchado hablar, ni una sola vez, en los 4 años que llevábamos juntos. Me quedé parada en la sala, con el recibo entre los dedos, releyendo la fecha una y otra vez como si la insistencia pudiera cambiar algo. Revisé el nombre del hotel, el monto pagado, incluso la hora exacta del check-in, buscando alguna explicación razonable que mi mente pudiera aceptar sin quebrarse. No la encontré. Guardé el papel de nuevo en el bolsillo, exactamente en la misma posición en que lo había encontrado, y me senté en el sillón durante casi 1 hora sin encender la televisión, sin revisar el teléfono, sin hacer absolutamente nada más que intentar entender qué significaba aquello que acababa de sostener entre las manos. Recordé, en ese instante, todas las pequeñas alarmas que había sentido durante los últimos meses sin llegar a nombrarlas. Llamadas cortadas de repente, mensajes borrados con demasiada rapidez, una risa nerviosa cada vez que le preguntaba sobre sus viajes. Ninguna de esas cosas, por separado, había significado gran cosa. Juntas, ahora, formaban un patrón que ya no podía ignorar por más tiempo, por mucho que quisiera seguir creyendo en la vida tranquila que pensaba tener. 1 año antes de ese recibo, mi vida con David tenía la textura suave y segura de las cosas que uno cree definitivas. Llevábamos 4 años juntos, comprometidos desde hacía 8 meses, y habíamos empezado a hablar con entusiasmo de fechas para la boda, de qué salón reservar, de si mi tía Beatriz debía sentarse lejos de mi prima Rocío por aquel viejo pleito familiar que nadie recordaba, bien como había empezado. David trabajaba como representante de ventas para una empresa de maquinaria industrial, un puesto que lo obligaba a viajar con frecuencia, a veces una semana entera, a veces solo un par de días. Yo nunca cuestioné esos viajes porque desde el principio de la relación fueron parte del paquete, tan normales como su costumbre de tomar café sin azúcar o de dormir siempre del lado izquierdo de la cama, con la almohada extra doblada bajo el brazo. Mi madre, Isabel, lo adoraba desde el primer día que lo llevé a casa. Decía que era el tipo de hombre estable que ya no se conseguía fácilmente, responsable, cariñoso, siempre puntual para las cenas familiares de los domingos, siempre atento a preguntar cómo había estado su semana. Nada en su rutina, en su forma de mirarme por las mañanas o de hablarme por teléfono cuando estaba de viaje, sugería que debajo de esa calma existiera algo que yo todavía no podía ver. Vivíamos, o al menos así lo creía yo, una vida ordinaria y tranquila, construida con la paciencia de quien planea un futuro compartido sin ninguna prisa. Los fines de semana solíamos ir juntos al mercado de agricultores cerca de casa, elegir fruta fresca, discutir sobre qué cocinar el domingo. Esas rutinas pequeñas eran, para mí, la prueba silenciosa de que estábamos construyendo algo real y duradero. David participaba de todo eso con una naturalidad que ahora, mirando hacia atrás, entiendo que era simplemente la habilidad de alguien acostumbrado a sostener 2 versiones distintas de sí mismo, sin que ninguna pareciera falsa. La primera señal, en realidad, había llegado meses antes del recibo, aunque en su momento no supe leerla con claridad. David empezó a poner su teléfono boca abajo cada vez que lo dejaba sobre la mesa, un gesto pequeño que antes simplemente no hacía, ni siquiera cuando recibía mensajes de trabajo a mitad de la cena. Le pregunté una vez, sin mucha intención, por qué lo hacía. Me dijo que el brillo de la pantalla lo distraía cuando estábamos comiendo juntos, que prefería no ver las notificaciones del trabajo mientras compartíamos ese momento. Sonó razonable, incluso tierno, como si estuviera protegiendo nuestro tiempo en pareja de las interrupciones constantes de su jefe. Pero unas semanas después noté que también había cambiado la contraseña de su teléfono, algo que antes yo conocía de memoria porque él mismo me la había dado para que le pusiera música mientras conducía en los viajes largos. Cuando se lo mencioné, se rió y dijo que la había cambiado por seguridad, que en su trabajo manejaba información confidencial de clientes y que la empresa les exigía renovar contraseñas cada cierto tiempo. Le creí, porque en ese momento no tenía ningún motivo real para dudar de él. Aún así, esa noche, mientras él dormía a mi lado con la respiración pausada de siempre,
Me quedé mirando el techo más tiempo del habitual, sin saber todavía qué era exactamente lo que me inquietaba tanto. Empecé también a notar que evitaba dejarme sola con su computadora personal, algo que antes nunca le había importado. Si yo entraba a la habitación mientras la usaba, la cerraba con un gesto casual, disfrazado de simple cortesía. En su momento pensé que estaba trabajando en algo relacionado con mi regalo de cumpleaños. Ahora sé que probablemente estaba escribiéndole a alguien más, en otra ciudad, con la misma ternura que me dedicaba a mí. Con el recibo del hotel guardado en un cajón, decidí no decir nada de inmediato. En lugar de eso, empecé a prestar atención a los detalles que antes había dejado pasar sin más, como quien de pronto empieza a escuchar un ruido que llevaba tiempo ahí pero que nunca había notado. Revisé viejos tickets de gasolina guardados en la guantera del auto que usábamos juntos los fines de semana. Varios de ellos correspondían a una estación de servicio ubicada justo en la salida hacia ese mismo pueblo del Recibo, en fechas que coincidían con supuestos viajes de trabajo que él había mencionado meses atrás. También encontré, guardada en una caja de zapatos al fondo del closet, una pequeña libreta con anotaciones que no reconocía como su letra habitual de trabajo. Había nombres de calles, un apodo cariñoso escrito entre paréntesis, Renata, Rena, y fechas marcadas con corazones diminutos junto a ciertos días del mes que parecían repetirse con demasiada regularidad. El corazón se me detuvo un segundo al ver ese nombre escrito de esa manera. No conocía a ninguna Renata en su círculo de trabajo, ni en su familia, ni entre nuestros amigos comunes. Guardé todo exactamente como lo había encontrado, colocando cada objeto en el mismo ángulo, y cerré la caja con las manos temblando, como si temiera que el simple hecho de haberla abierto dejara alguna huella visible. Esa misma noche revisé también los correos electrónicos compartidos de la casa, buscando cualquier factura o confirmación que pudiera darme más contexto. No encontré nada directamente relacionado, pero sí noté que varias notificaciones bancarias habían sido configuradas para llegar únicamente a su teléfono personal, un cambio reciente del que yo no tenía ningún registro ni recuerdo de haber autorizado en algún momento anterior. Esa noche, durante la cena, decidí tantear el terreno sin mostrar las cartas todavía. Le pregunté a David, como quien no quiere la cosa, si conocía a alguien llamada Renata por su trabajo, mientras servía el arroz en su plato con la mano firme. Su tenedor se detuvo apenas un instante sobre el plato, un instante tan breve que en otras circunstancias habría pasado completamente desapercibido. Me dijo que sí, que era una clienta de la empresa, dueña de una ferretería en una de las ciudades que visitaba con frecuencia, y que a veces coordinaban pedidos grandes que requerían varias llamadas incluso fuera del horario de oficina. La explicación sonó fluida, casi ensayada, como si ya hubiera anticipado que algún día tendría que decirla. Le pregunté por qué su nombre estaba escrito con un apodo cariñoso y corazones en una libreta personal que guardaba escondida. Se quedó en silencio un segundo de más antes de decir que yo debía haber malinterpretado unas notas viejas, que esa libreta probablemente ni siquiera era suya, sino de algún compañero que se la había dejado olvidada. Sabía que mentía. Lo supe con la misma claridad con la que sabía mi propio nombre, con una certeza fría que se instaló en mi estómago y ya no se movió durante el resto de la cena. No insistí esa noche. Pero algo en mi pecho ya había empezado a moverse, lento y pesado, como una piedra que por fin comienza a rodar cuesta abajo después de años de estar quieta. Terminamos de cenar en un silencio extraño, distinto al silencio cómodo que solíamos compartir después de un día largo de trabajo. Lavé los platos sola, como cada noche, mientras él revisaba su teléfono en la sala con la luz baja. Por primera vez en mucho tiempo, ese gesto tan cotidiano me pareció sospechoso, como si cada movimiento suyo escondiera ahora una intención que antes jamás se me habría ocurrido cuestionar. Pasé los siguientes días actuando con normalidad, sonriendo en las cenas, preguntando por su trabajo como siempre lo hacía, riendo cuando correspondía reír. Por dentro, sin embargo, ya había tomado una decisión firme. Necesitaba saber la verdad completa antes de decir una sola palabra más al respecto. Empecé por lo más simple. Busqué el nombre de Renata junto al de la supuesta ferretería que David mencionó, en distintos buscadores y con distintas combinaciones de palabras, pero no encontré ningún negocio con ese nombre en esa ciudad, ni siquiera algo remotamente parecido. Después revisé, con mucho cuidado para no dejar rastro, el historial de ubicaciones que compartíamos por una aplicación familiar que habíamos instalado hacía tiempo, por seguridad, pensando siempre en emergencias de carretera y nunca en algo como esto.
Los últimos 3 meses mostraban visitas recurrentes a una dirección residencial en aquel pueblo. Siempre los mismos días, siempre por la noche, siempre con una duración de varias horas. No era una ferretería. Era una casa, con jardín delantero y todo, según pude ver después en el mapa satelital. Anoté la dirección en mi teléfono y la guardé en una carpeta con un nombre cualquiera, algo relacionado con recetas de cocina, como si esconderla de mí misma pudiera protegerme un poco más de lo que estaba a punto de descubrir en los días siguientes. Durante esos días también empecé a guardar capturas de pantalla de cada hallazgo, organizándolas en una carpeta protegida con contraseña en mi propio teléfono. Sabía, de alguna manera instintiva, que necesitaría pruebas sólidas más adelante, no solo para confrontarlo a él, sino también para entender yo misma la magnitud completa de lo que estaba descubriendo poco a poco, pieza por pieza, como quien arma un rompecabezas sin la imagen de referencia. 2 semanas después, David anunció otro viaje de trabajo, esta vez de 3 días, con el mismo tono despreocupado de siempre, hablando de reuniones y de un cliente difícil que necesitaba atención personalizada. Le pregunté los detalles del hotel donde se hospedaría, algo que nunca antes había hecho con tanta precisión. Me dio un nombre distinto al del recibo original, en una ciudad distinta a la que aparecía en el rastreador de ubicación que yo llevaba semanas revisando en silencio. Las mentiras ya no coincidían ni siquiera entre ellas mismas, como si estuviera improvisando cada vez con menos cuidado. Esa misma tarde, después de que se fue con su maleta y su portafolio de siempre, le pedí a mi amiga Sofía que me acompañara. Le conté todo, desde el recibo hasta la libreta con corazones, pasando por la dirección residencial, y ella, sin dudarlo un segundo, se ofreció a manejar hasta aquel pueblo conmigo esa misma noche. El plan no era una confrontación inmediata. Solo quería ver, con mis propios ojos, si la dirección guardada en mi teléfono correspondía a algo real y no a una simple coincidencia que mi imaginación había inflado demasiado. Condujimos casi 3 horas en silencio, con la radio baja y mi estómago revuelto por cada kilómetro que nos acercaba a una verdad que todavía no tenía forma definida, pero que ya pesaba como si la tuviera. Sofía, mientras manejaba, me preguntó varias veces si estaba segura de querer llegar hasta el final del asunto esa misma noche, o si prefería esperar y pensarlo con más calma. Le dije que ya no podía seguir viviendo con la incertidumbre carcomiéndome por dentro cada minuto del día. Necesitaba una respuesta clara, aunque doliera, antes que seguir sosteniendo una relación construida, quizás, sobre una mentira que llevaba más tiempo del que quería imaginar. A mitad del camino, con las luces de la carretera pasando cada vez más rápido frente a nosotras, mi teléfono sonó de golpe. Era un número desconocido, con el mismo código de área de aquel pueblo al que nos dirigíamos. Dudé antes de contestar, con el pulgar suspendido sobre la pantalla, pero algo me dijo que debía hacerlo de todas formas. Una voz de mujer, nerviosa, casi temblorosa, preguntó si yo era la prometida de David. Le dije que sí, con el corazón latiéndome con fuerza en los oídos, mientras Sofía bajaba el volumen de la radio sin que se lo pidiera. Se presentó como Renata. Me dijo que llevaba meses sospechando que David tenía otra relación, y que había encontrado mi número guardado en su teléfono bajo un nombre falso, Cliente Norte, el mismo tipo de disfraz que él usaba también para ella, según descubrí en ese mismo instante, aunque con otro apodo distinto guardado bajo Proveedor Sur. Las palabras de Renata cayeron una tras otra como piezas que por fin encajaban en un rompecabezas que yo llevaba semanas armando a ciegas, sin saber que del otro lado había alguien haciendo exactamente lo mismo. David no tenía una amante escondida en algún rincón discreto. Tenía 2 relaciones formales, completas, en paralelo, cada una convencida de ser la única y verdadera. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla del teléfono durante varios segundos, como si esperara que el nombre de Renata desapareciera de la pantalla de llamadas recientes. Sofía, sin decir nada, estiró la mano y apretó la mía sobre el asiento del copiloto. No hacían falta palabras en ese momento. Ambas sabíamos que lo que acababa de ocurrir cambiaría por completo el rumbo de los días siguientes. Renata y yo hablamos casi 40 minutos por teléfono mientras Sofía seguía manejando en silencio, escuchando solo mi parte de la conversación y apretando el volante con más fuerza cada pocos minutos. Renata me contó que llevaba 2 años con David, que él le había dicho que trabajaba principalmente en mi ciudad por temporadas largas de proyecto, exactamente el mismo tipo de excusa que yo conocía desde hacía años. Le pregunté si sabía algo de un posible hijo, recordando una frase suelta en la libreta que en su momento no supe interpretar del todo.
Se quedó callada un segundo antes de decirme que sí, que tenían un niño de apenas 1 año. Y que David solía presentarse ante los vecinos de allá como un hombre soltero con una pareja estable y un hijo pequeño que adoraba mostrar en fotos. El auto pareció quedarse sin aire por un instante entero. No era solo una traición sentimental. Era una vida entera construida en paralelo a la mía, con un nombre, una dirección fija, un cumpleaños infantil que yo desconocía por completo hasta hace apenas unos minutos. Le pedí a Renata que nos viéramos en persona esa misma tarde, sin esperar más tiempo. Aceptó de inmediato, con la misma urgencia de alguien que también necesitaba, después de tanto tiempo sospechando en silencio, ver una cara real detrás de un nombre que hasta entonces solo había existido en rumores y suposiciones. Le pregunté también cómo se habían conocido ella y David, tratando de entender el origen completo de esta historia paralela. Me contó que se habían conocido en una feria comercial relacionada con su trabajo, casi 3 años atrás, y que la relación había avanzado con la misma rapidez calculada con la que, según entendí después, había avanzado también la nuestra en su momento inicial. Llegamos al pueblo poco antes del atardecer, cuando el cielo empezaba a teñirse de naranja sobre los techos bajos de las casas. Las calles eran tranquilas, ordenadas, con jardines cuidados y farolas antiguas. El tipo de lugar donde nadie sospecharía que se escondiera una mentira de ese tamaño. Renata nos esperaba en un café cerca de la plaza principal, con el bebé dormido en un cochecito a su lado y una taza de té ya frío entre las manos. Cuando la vi, delgada, con ojeras marcadas y una expresión de cansancio profundo, no sentí el odio que había imaginado sentir durante todo el viaje. Sentí, sobre todo, una tristeza compartida. Ella también había sido engañada. También había construido una vida entera sobre promesas que ahora se veían huecas y vacías. Nos sentamos las tres, Sofía, Renata y yo, y durante casi 2 horas reconstruimos, pieza por pieza, la cronología completa de las mentiras de David. Coincidían las fechas de viajes de trabajo con los días exactos que él pasaba con ella. Coincidían también los regalos que decía comprarme en el aeropuerto, con compras hechas en tiendas locales de aquel mismo pueblo, según los recibos que Renata guardaba en una carpeta. Todo, absolutamente todo, había sido calculado con una precisión que solo alguien con mucha práctica y mucho tiempo disponible podía sostener durante tanto tiempo sin cometer un error grave. Antes de despedirnos esa tarde, Renata insistió en pagar la cuenta del café, un gesto pequeño que me pareció, de alguna manera extraña, un intento silencioso de reparar algo que ninguna de las dos había roto realmente. Le dije que no era necesario, que ambas éramos, en el fondo, víctimas de la misma persona, no rivales enfrentadas por un hombre que no merecía la lealtad de ninguna. Antes de irnos, ya con el cielo completamente oscuro, Renata me mostró fotos familiares guardadas en su teléfono. En varias de ellas aparecía David sonriendo, cargando al bebé, celebrando un cumpleaños con globos azules y un pastel casero decorado con fresas. En una de las fotos llevaba puesta una camisa a cuadros que yo misma le había regalado en nuestro último aniversario, comprada con cuidado en una tienda que a él le encantaba. Ver esa camisa en esa otra vida fue, extrañamente, lo que más me dolió de toda la tarde. No fue el bebé, ni la casa, ni los 2 años de mentiras acumuladas. Fue esa prenda pequeña e íntima, moviéndose de mi mundo al suyo sin que yo lo supiera, como si mi propio afecto hubiera sido reciclado sin consultarme. Renata y yo intercambiamos números antes de despedirnos, prometiéndonos mantener contacto constante. Acordamos no decirle nada a David todavía, no hasta tener un plan claro sobre cómo enfrentarlo juntas, sin que él tuviera oportunidad de manipular a una para proteger su versión frente a la otra. Sofía manejó de regreso mientras yo miraba por la ventana, viendo pasar las mismas luces de la carretera que unas horas antes había cruzado sin saber la magnitud real de lo que estaba a punto de encontrar al final del camino. Ya en el auto, de regreso a casa, Renata me escribió un mensaje agradeciéndome por haber manejado hasta allá esa misma tarde. Le respondí que también yo le agradecía su honestidad inmediata, algo que en medio de tanto engaño se sentía como un pequeño respiro. Guardé su número bajo su nombre real, sin ningún disfraz, como un pequeño acto de rebeldía frente a tanta mentira acumulada. David regresó de su supuesto viaje 3 días después, con el mismo entusiasmo fingido de siempre, contando anécdotas de reuniones que probablemente nunca existieron, mostrando cansancio de un vuelo que tampoco había tomado. Lo dejé hablar, lo dejé mentir una vez más, sabiendo con certeza que sería la última. Esa noche, después de una cena tensa que él no notó tensa,
Puse mi teléfono sobre la mesa y le mostré la foto de la camisa, la misma que yo le había regalado. Ahora en el cuerpo de otra vida que él llevaba construyendo en absoluto secreto. Su rostro perdió el color de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor detrás de sus ojos. Intentó, al principio, decir que era una casualidad, que existían camisas parecidas en cualquier tienda del país. Pero cuando le mostré la captura de la conversación con Renata, con fechas exactas, direcciones completas y el nombre completo del bebé, ya no tuvo espacio ni argumento para seguir inventando nada más. Se quedó en silencio varios minutos, con la mirada fija en la mesa de madera, como si buscara ahí, entre las vetas de la madera, una explicación que ni él mismo lograba encontrar en ese momento. Recuerdo con claridad el sonido del reloj de la cocina marcando los segundos mientras esperaba su respuesta, un sonido que normalmente pasaba completamente desapercibido pero que esa noche se sintió ensordecedor. Cada segundo de silencio de David confirmaba, un poco más, que no habría ninguna explicación capaz de deshacer lo que ya sabía con certeza absoluta desde hacía varios días. Cuando por fin habló, con la voz quebrada y sin ninguna de sus habituales excusas fluidas, David no negó nada más. Admitió que llevaba 2 años viviendo, literalmente, 2 vidas paralelas, cada una completamente ajena a la existencia de la otra, sostenidas con horarios, calendarios y mentiras cuidadosamente separadas. Dijo que no había sabido cómo salir de la situación, que al principio pensó que sería algo pasajero, casi un error de un fin de semana, y que con el tiempo simplemente se había acostumbrado a mentir con la misma naturalidad con la que respiraba, cada mañana. Le pregunté si alguna vez había pensado en las consecuencias reales, en el hijo que crecería sabiendo, tarde o temprano, que su padre había construido su existencia entera sobre un engaño doble y deliberado. No supo responder nada coherente. Le pregunté también, con la voz más firme de lo que esperaba tener en ese momento, si Renata sabía de mí antes de esa llamada en la carretera que había cambiado todo. Me dijo que no, que ella tampoco sospechaba nada hasta hacía apenas unas semanas, cuando empezó a notar exactamente las mismas señales que yo, un teléfono boca abajo, contraseñas cambiadas de repente, viajes que no cuadraban con ningún horario real de trabajo declarado. Las dos habíamos llegado, por caminos completamente distintos, exactamente al mismo punto de dolor y descubrimiento. Le pregunté, además, si en algún momento había sentido remordimiento real, o si simplemente se había acostumbrado a vivir con la culpa guardada en algún rincón manejable de su mente. Me dijo que sí sentía remordimiento, sobre todo por las noches, pero que nunca encontró el valor suficiente para decir la verdad antes de que las circunstancias lo obligaran a hacerlo de esta manera tan abrupta. Esa noche no pude dormir pensando en el bebé de la foto, en ese niño pequeño que un día crecería preguntando por qué su padre nunca estaba del todo presente, sin saber que la respuesta tenía nombre, apellido y una dirección concreta en mi propia ciudad. Le pregunté a David si estaba dispuesto a hacerse responsable de ese niño, más allá de lo que decidiéramos hacer con nuestra relación en los días siguientes. Dijo que sí, que quería estar presente en su vida de forma constante, aunque admitió que la logística de mantener 2 hogares completos ya no era sostenible bajo ninguna circunstancia. Sentí, en ese momento, una mezcla extraña de rabia genuina y algo parecido a la compasión hacia un niño que no tenía ninguna culpa de las decisiones tomadas por los adultos a su alrededor. No era mi hijo, nunca lo sería, pero su existencia ya formaba parte de la verdad que ahora tenía que aprender a sostener día a día. David propuso, con una calma que me pareció casi insultante dadas las circunstancias, que buscáramos entre los tres una forma de arreglar las cosas de manera civilizada. Le dije que no existía ningún arreglo posible para una mentira de ese tamaño, sostenida durante tanto tiempo y con tanta precisión calculada. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes, con la puerta cerrada con seguro por primera vez en 4 años de relación compartida. Pensé también en cómo explicarle esto a mi propia familia sin que sonara como una historia sacada de una telenovela exagerada. La realidad, sin embargo, superaba cualquier ficción que pudiera imaginar: 2 relaciones formales, un hijo desconocido, años de mentiras sostenidas con una organización casi profesional que todavía me costaba comprender del todo. Esa misma noche. Al día siguiente, Renata llegó a la ciudad con el bebé para hablar con David en persona, algo que ella misma había propuesto la noche anterior por mensaje. Nos reunimos las 3, otra vez, esta vez con el presente, en un ambiente tenso que se sentía en cada esquina de la sala como electricidad estática. David intentó, al principio,
suavizar la situación con explicaciones largas sobre estrés, sobre presión laboral, sobre no haber sabido cómo manejar algo que él mismo había creado desde el inicio. Renata lo interrumpió, con una firmeza que yo no había escuchado en su voz durante la llamada de la carretera. Le preguntó, directamente y sin rodeos, cuántas otras mentiras existían además de las que ya conocíamos hasta ese momento. David guardó silencio, un silencio largo, incómodo, que se extendió por casi un minuto entero sin que nadie se atreviera a romperlo primero. Ese silencio, más que cualquier palabra que pudiera haber dicho, terminó de confirmar lo que ambas ya sospechábamos en el fondo: no sabíamos, ni sabríamos nunca por completo, la dimensión real de todo lo que nos había ocultado durante esos años juntos. Renata, antes de despedirse esa tarde, me abrazó brevemente en la puerta. Un gesto que ninguna de las dos había planeado, pero que surgió con naturalidad después de tanta tensión acumulada. En ese abrazo breve entendí que, más allá de las circunstancias que nos habían unido, habíamos encontrado la una en la otra un tipo de apoyo que nadie más podría ofrecernos en ese momento tan específico. En los días siguientes, David intentó varias estrategias distintas para recuperar terreno perdido. Primero apeló a la nostalgia, recordándome viajes, aniversarios, momentos que en su momento parecían genuinos y que ahora se sentían completamente contaminados por la duda constante. Después intentó culpar a la presión de sostener el negocio familiar de su padre, que según él lo había orillado a buscar escape en otra relación. Como si eso justificara de alguna manera 2 años completos de mentiras sistemáticas y bien planeadas. Ninguna de sus explicaciones lograba sostener el peso real de lo que habíamos descubierto entre todas. Cada vez que hablaba, yo encontraba nuevas contradicciones entre lo que me decía a mí y lo que, según Renata, le había dicho a ella en llamadas paralelas realizadas casi el mismo día, a veces con apenas 1 hora de diferencia. Mi madre, Isabel, al enterarse de la situación completa, fue clara desde el principio. No había ninguna excusa capaz de sostener una mentira construida con tanto cuidado durante tanto tiempo, sin importar cuánta presión laboral existiera de por medio. Empecé a entender, poco a poco, que cada palabra de David, desde hacía varios años, debía ser revisada bajo una luz completamente distinta a la que había usado hasta entonces. Cada excusa nueva que David ofrecía me obligaba a revisar, otra vez, recuerdos que antes consideraba completamente inocentes. Un viaje familiar cancelado a último momento, una llamada urgente durante nuestras propias vacaciones, una ausencia inexplicada en el cumpleaños de mi padre. Todo, poco a poco, empezaba a encajar dentro de una cronología mucho más oscura de lo que había imaginado al principio. Decidí contarle todo a mi familia antes de que los rumores llegaran por otro camino menos cuidadoso. Reuní a mi madre y a mi hermana en la cocina de la casa donde crecí y les conté, sin adornos ni suavizantes, cada detalle desde el recibo del hotel hasta la llamada de Renata en plena carretera. Mi hermana se quedó en silencio varios segundos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar, con las manos apretadas sobre la mesa. Mi madre, en cambio, reaccionó con una mezcla de indignación profunda y alivio genuino. Alivio de que yo hubiera descubierto la verdad antes de la boda que ya estábamos planeando con tanta ilusión. Me confesó, en ese momento, que siempre había sentido una distancia extraña en David, algo que no lograba nombrar con precisión pero que la incomodaba discretamente en las reuniones familiares de los domingos. Nunca lo dijo antes por no interferir en mi relación ni sembrar dudas sin fundamento sólido. Esa conversación, dolorosa como fue en cada palabra, también se sintió como un primer paso hacia algo parecido al alivio verdadero. Ya no tenía que sostener sola el peso completo de una verdad tan grande y tan pesada. Mi hermana, esa misma noche, se ofreció a acompañarme a las reuniones con el abogado, algo que agradecí profundamente porque no me sentía con fuerzas suficientes para enfrentar sola cada trámite burocrático que se avecinaba. Su presencia constante, silenciosa pero firme, se convirtió en uno de los pilares más importantes durante esas semanas tan difíciles de asimilar por completo. Mi madre se convirtió, en las semanas siguientes, en un soporte fundamental para reorganizar cada aspecto de mi vida. Me ayudó a buscar un abogado especializado para entender cómo proceder legalmente, sobre todo porque David y yo compartíamos algunas cuentas y compromisos financieros desde hacía casi 2 años completos. Me acompañó también a cancelar, uno por uno, los detalles de la boda que ya habíamos empezado a reservar con tanta ilusión, el salón, el fotógrafo, el servicio de banquetes que tanto nos había costado elegir juntos entre decenas de opciones. Cada llamada de cancelación se sentía como cerrar una puerta distinta de la misma casa derrumbada, un proceso lento y doloroso pero necesario para poder avanzar. En medio de todo,
Mi madre insistió en que no me apresurara a decidir nada respecto a mis sentimientos futuros, que el dolor necesitaba su propio tiempo antes de convertirse en verdadera claridad. Su calma constante, extrañamente, fue lo que más me ayudó a no tomar decisiones impulsivas desde la rabia pura del primer momento. Renata, por su parte, mantenía contacto conmigo casi todos los días, buscando también su propio camino en medio de la misma tormenta compartida que ninguna de las dos había elegido vivir. Recuerdo una tarde en particular en que mi madre llegó con una caja de fotografías antiguas de nuestra familia, insistiendo en que revisáramos juntas recuerdos felices para recordarme que mi vida no se reducía únicamente a esta traición reciente. Ese gesto simple, casi terapéutico, me ayudó a recuperar, poco a poco, una perspectiva más amplia sobre quién era yo antes de conocer a David. Un mes después del descubrimiento inicial, con todos los hechos ya confirmados y sin ninguna duda razonable, tomé la decisión formal de terminar el compromiso con David de manera definitiva. Se lo dije en persona, en la misma cocina donde meses atrás hablábamos entusiasmados de nombres de invitados para la boda que nunca ocurriría. Él intentó, una última vez, pedirme una oportunidad más, argumentando que el tiempo podría reconstruir poco a poco la confianza perdida entre nosotros. Le respondí que no se trataba de tiempo, sino de la certeza absoluta de que 2 años de mentiras sostenidas con tanta precisión no eran un error aislado, ni un momento de debilidad, sino una forma de ser que yo ya no estaba dispuesta a sostener a mi lado por el resto de mi vida. David se fue esa misma tarde con 2 maletas grandes, dejando atrás 4 años de vida compartida reducidos a cajas apiladas junto a la entrada de la casa. Cuando cerré la puerta detrás de él por última vez, sentí, por primera vez en semanas enteras, que podía respirar profundamente sin la presión constante de una mentira todavía sin resolver pesando sobre cada minuto de mi día. Después de que se fue esa tarde, recorrí cada habitación de la casa recogiendo pequeños objetos que todavía me recordaban a él. Una taza de café con su nombre grabado, una fotografía enmarcada de un viaje que ahora se sentía falso. Guardé todo en una caja que llevé al garaje, decidida a no permitir que esos recuerdos siguieran ocupando espacio visible en mi nueva vida cotidiana. Los meses siguientes trajeron consigo la parte más tediosa y agotadora de todo el proceso. Separar cuentas bancarias conjuntas, dividir bienes comprados juntos a lo largo de los años, y aclarar responsabilidades financieras que David había dejado en un desorden considerable. Mi abogado descubrió, además, que David había usado parte de nuestros ahorros compartidos para cubrir gastos relacionados directamente con su otra vida, incluyendo pagos recurrentes de renta en aquel pueblo donde vivía Renata con el bebé desde hacía más de un año. Esa información, aunque profundamente dolorosa de digerir, también terminó de confirmar que el engaño no había sido solamente emocional, sino también financiero, sostenido en buena parte con dinero que yo creía honestamente destinado a nuestro futuro juntos como pareja. Con ayuda legal constante, logré recuperar una porción significativa de esos fondos desviados, aunque el proceso completo tomó varios meses de trámites, documentación y reuniones agotadoras con distintos abogados. Renata, por su lado, inició también su propio proceso legal para asegurar el sustento formal de su hijo, un camino que decidimos mantener completamente separado del mío, aunque compartiendo información relevante cuando era estrictamente necesario para ambas. Durante una de las reuniones con el abogado, entendí también que David había solicitado, sin mi conocimiento, una tarjeta de crédito adicional vinculada a nuestra cuenta compartida, usada exclusivamente para gastos relacionados con su otra vida. Ver esos movimientos documentados, mes tras mes, terminó de convencerme de que no quedaba absolutamente nada por rescatar de aquella relación. Con el paso de las semanas, empecé a reconstruir mi rutina diaria alrededor de cosas simples y estables. El trabajo, las salidas frecuentes con Sofía, las cenas de los domingos con mi madre que ahora se sentían mucho más ligeras sin la tensión silenciosa que David solía traer consigo sin que yo supiera nombrarla claramente antes. Volví también a actividades que había dejado de lado durante la relación, como las clases de pintura los sábados por la mañana, un espacio que en su momento había reducido, por falta de tiempo, y que ahora recuperaba con una sensación extraña y agradable de estar reencontrándome poco a poco conmigo misma. Renata y yo mantuvimos contacto esporádico durante ese periodo, más por solidaridad genuina que por una amistad cercana en el sentido tradicional, entendiendo que ambas habíamos atravesado una experiencia que pocas personas a nuestro alrededor podían comprender del todo. Poco a poco, los días dejaron de estar organizados alrededor de la ausencia de David y empezaron a organizarse, otra vez, alrededor de mí misma y de mis propias necesidades, algo que había olvidado por completo durante los últimos años.
Empecé también a escribir en un cuaderno pequeño cada noche antes de dormir. Un hábito nuevo que mi terapeuta me sugirió para procesar mejor todo lo vivido. Poner en palabras cada emoción, por confusa que pareciera al principio, me ayudó a distinguir con más claridad qué partes de mi tristeza correspondían realmente a la pérdida de David y cuáles correspondían simplemente al miedo natural de empezar de nuevo. Como suele pasar en comunidades pequeñas, la noticia terminó circulando entre conocidos y vecinos, con versiones cada vez más exageradas y distorsionadas de lo realmente ocurrido entre nosotros. Algunas personas se acercaron con genuina preocupación y cariño, otras, con la curiosidad apenas disimulada de quien solo quiere confirmar un chisme jugoso para compartir después. Decidí, después de las primeras semanas más difíciles, no dar explicaciones detalladas a quien no formara parte cercana de mi vida cotidiana. La historia completa, con todos sus detalles dolorosos, le pertenecía únicamente a quienes realmente habían estado presentes durante el proceso: mi madre, mi hermana, Sofía, y de una forma extraña pero real, también Renata. David, por su parte, se mudó definitivamente al pueblo donde vivía su hijo, según supe después por comentarios de terceros que aún manteníamos en común, intentando reconstruir ahí una vida que ya no incluía ningún engaño paralelo, al menos hasta donde yo tenía conocimiento directo. Dejé de sentir curiosidad genuina por sus movimientos con el paso del tiempo, algo que en un inicio me había parecido completamente imposible de lograr alguna vez. Con el tiempo, aprendí también a responder con calma cuando algún conocido mencionaba el tema con curiosidad excesiva en alguna reunión social. Una frase breve, sin detalles innecesarios, bastaba para cerrar la conversación sin dar pie a especulaciones adicionales. Proteger mi historia se convirtió, poco a poco, en una forma silenciosa de protegerme también a mí misma del juicio ajeno. Casi un año después del descubrimiento inicial de aquel recibo, decidí mudarme a un apartamento propio, más pequeño que la casa que había compartido con David durante tanto tiempo, pero completamente mío en cada decisión tomada, desde el color exacto de las paredes hasta el horario tranquilo de mis mañanas. Retomé con más fuerza mi trabajo, que había descuidado sin darme cuenta durante los meses más difíciles del proceso legal y emocional que atravesé. Mis compañeros notaron, según me dijeron después con cariño, un cambio visible en mi energía diaria, algo que yo misma sentía pero que no había logrado nombrar del todo hasta que alguien más lo señaló primero. Empecé también a salir, poco a poco y con mucha cautela, con la prudencia de quien ha aprendido a desconfiar de las señales demasiado perfectas y de las explicaciones demasiado fluidas. No buscaba una relación nueva de forma inmediata, solo recuperar la confianza básica en mi propio criterio y en mi capacidad de leer a las personas. Sofía, mi madre y mi hermana siguieron siendo el pilar constante durante ese largo proceso de reconstrucción personal, presentes en cada pequeño avance que antes me había parecido completamente imposible de imaginar siquiera. El día que finalmente colgué el último cuadro en las paredes de mi nuevo apartamento, sentí una satisfacción difícil de describir con palabras exactas. Cada detalle de ese espacio, desde los cojines del sofá hasta las plantas junto a la ventana, había sido elegido únicamente por mí, sin necesidad de consultar ni negociar con nadie más, una libertad pequeña que antes ni siquiera sabía que extrañaba. Con el tiempo, entendí con claridad que la señal más reveladora de todo el engaño nunca fue un solo hecho aislado, sino la acumulación silenciosa de pequeñas incoherencias que decidí ignorar durante demasiado tiempo. Un teléfono boca abajo, una contraseña cambiada sin explicación clara, una respuesta demasiado rápida para preguntas demasiado simples y casuales. Aprendí también que la confianza, una vez rota de esa manera tan profunda, no se reconstruye únicamente con promesas ni con el paso del tiempo por sí solo, sino con acciones sostenidas y consistentes que David nunca llegó a ofrecerme de forma real ni duradera. Renata y yo, en una de nuestras últimas conversaciones extensas por teléfono, coincidimos en algo verdaderamente importante. Ninguna de las dos había sido ingenua por confiar en su momento. Simplemente habíamos confiado en alguien que dedicó una enorme cantidad de esfuerzo, tiempo y energía a construir mentiras sumamente convincentes. Esa distinción, pequeña en apariencia pero fundamental en el fondo, me ayudó finalmente a dejar de cargar con una culpa que nunca me correspondió llevar sobre los hombros. También aprendí a reconocer, en mis propias relaciones posteriores, las señales tempranas de honestidad genuina, la disposición a compartir contraseñas sin que se lo pidiera, la naturalidad para hablar de planes futuros sin evasivas ni silencios extraños. Esas pequeñas cosas, que antes daba por sentadas, ahora representaban para mí una forma clara de medir la solidez real de cualquier vínculo nuevo. Hoy,
más de un año después de aquel recibo de hotel encontrado por pura casualidad, puedo mirar atrás sin el nudo constante en el estómago que sentía al principio de todo este proceso. La vida que construí después de David es más pequeña en algunos aspectos materiales, pero también mucho más honesta, más mía, sin ninguna carpeta escondida esperando ser descubierta algún día en silencio. Renata sigue criando a su hijo con dedicación, ahora con una relación clara, ordenada y sin secretos con David, sin las mentiras que antes envolvían cada acuerdo entre ellos dos. Hablamos de vez en cuando todavía. Dos mujeres unidas para siempre por una historia que ninguna de las dos hubiera elegido vivir, pero que ambas atravesamos juntas con una fuerza que no sabíamos tener hasta que fue absolutamente necesaria. Mi madre suele decir, cada vez que sale el tema en las cenas familiares, que descubrir la verdad, por dolorosa que resulte al principio, siempre es mejor que sostener una vida entera sobre una mentira bien construida y cuidadosamente mantenida. Con el tiempo, terminé por darle completamente la razón en cada palabra. Aquel recibo de hotel, guardado por error en un bolsillo equivocado de una chaqueta cualquiera, terminó siendo la grieta pequeña que dejó entrar la luz en una vida que yo creía, hasta ese momento, completamente sólida e inquebrantable. Y por esa grieta inesperada, aunque doliera profundamente al principio, finalmente pude ver con total claridad quién era realmente el hombre con el que había planeado pasar el resto de mi vida. A veces, cuando alguien me pregunta cómo logré superar algo tan doloroso, respondo que no fue un solo momento de valentía, sino una serie larga de decisiones pequeñas. Hacer una pregunta incómoda, manejar 3 horas de carretera, mostrar una fotografía en la mesa de la cocina. Cada una de esas decisiones, sumadas con el tiempo, terminaron por devolverme una vida que hoy, finalmente, puedo llamar completamente mía.